Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Espero que se esté divirtiendo mucho tratando de atraparme. No le tengo miedo a la cámara de gas, porque me enviará al paraíso mucho antes. Ahora tengo suficientes esclavos para trabajar para mí. En el caso del Zodíaco, muchas personas fueron investigadas. Más de 2.500 personas resultaron sospechosas, aunque en las investigaciones, como siempre lo he mencionado, no existe lo obvio. A pesar de que en muchos casos existan probables responsables, podríamos estar equivocados. Los indicios y las pruebas nos acercan a la verdad. Sin embargo, aunque existan indicios como huellas o ADN, si no se tiene registro alguno en las bases de datos, no son de mucha ayuda. Y peor aún, si no se tiene con qué cotejar. Cada indicio o prueba debe ser preciso. Hubo una persona que se creía podría ser el Zodíaco. Se trataba de Arthur Lake Allen, quien había crecido y vivido en Vallejo, California, muy cerca de los asesinatos de Blue Rock Spring y Lake Herman Road, pues en ese entonces había muchas razones para sospechar de él. En 1958 fue despedido de la Marina por conducta inapropiada. Cuando estuvo ahí aprendió lenguaje cifrado. Se dice que su coeficiente intelectual era de un IQ de 137. Desde pequeño le gustaba maltratar a los animales. Era un hombre solitario que tenía bastantes problemas, al grado de que sus familiares lo consideraban mentalmente insano. Hay cierta evidencia directa que lo incrimina. En el año de 1971, un amigo de Arthur Allen mencionó a la policía que él le había mencionado que tenía pensado escribir una novela con algunas ideas sobre un sujeto que le gustaba asesinar parejas, cambiando de apariencia, utilizando maquillaje, colocando una linterna en el cañón del arma para disparar de noche o engañar a mujeres para que detuvieran sus autos, luego de decirles que tenían una avería para una vez ahí atacarlas. Le mencionó que luego de eso, el asesino enviaría cartas a la policía detallando sus crímenes, firmando con un símbolo en cruz rodeado de un círculo. Después de aquella confesión, la policía no tardó en interrogarlo y acudir a su domicilio. Una vez ahí se le cuestionó sobre los asesinatos. Inmediatamente, sin que la policía le preguntara, les dijo que los cuchillos ensangrentados que tenía en su auto el día del doble ataque en el lago Berryessa los había utilizado para matar pollos. Aquello sin duda parecía un dato incriminatorio. Al revisar su domicilio, se percataron que tenía en su propiedad corazones de animales, hígados y roedores abiertos por la mitad. Se percataron también que tenía un reloj de la marca Zodíaco, además de una máquina de escribir de la marca Royal, que es la marca que se usó para escribir las cartas enviadas por el asesino, idéntica a la de Zodíaco. Incluso llevaba un anillo con la letra Z, agregando también que escondía una carta repleta de símbolos extraños. Hasta este punto, se podría pensar que todo estaba claro y que él era el asesino del Zodíaco. Pero realmente, todo esto no probaba nada. Aún así, fue detenido y presentado como principal sospechoso. Tras su captura, se realizaron todo tipo de pruebas, incluso caligráficas, para comparar su letra con las cartas del Zodíaco, pero increíblemente no coincidían. También se percataron que Allen utilizaba zapatos del 10.5, similares a los que se quedaron en el lugar de investigación. Aún así, esto no era prueba suficiente, por lo que tiempo después se le pidió a Mike McGeough si podría identificar a la persona que los agredió aquella noche. Entre un grupo de personas, él eligió a Arthur. Posteriormente, le solicitaron a Brian Calvin si podía identificar la voz del sujeto que lo agredió. Luego de algunas pruebas, él mencionó que era igual a la de Arthur Lake. La policía pensó en ese momento que ya tenían al Zodíaco. Solo debían encontrar la prueba irrefutable, pues a su parecer había muchas coincidencias.
agregando que durante este periodo de tiempo fue cuando Zodiaco inesperadamente dejó de enviar cartas. Al realizar la prueba de ADN, esta sorprendentemente no coincidía. Las huellas dactilares tampoco coincidían, así como la escritura, además de que no coincidía con el retrato hablado. En un desesperante intento por incriminarlo, llamaron a los testigos presenciales, quienes reportaron el asesinato del taxista Stein, pero estos afirmaron que él no era el hombre que vieron. La policía no encontró evidencia física suficiente para incriminar a Arthur Allen con el Zodiaco. Luego de unos años, murió el 26 de agosto de 1992 a la edad de 58 años, de un infarto en su casa en Vallejo. El siguiente sospechoso resaltable fue Richard Gaikowski, un periodista del diario Good Times que se le vinculó al caso del Zodiaco. Gaikowski se formó como médico en el ejército de Estados Unidos y sirviendo a su país en los años 50. Un amigo de él lo presentó como sospechoso luego de que se dio a conocer en un cifrado de las cartas del Zodiaco la palabra Geik, afirmando que él en muchas de sus publicaciones firmaba como Geik, por lo que le pareció se podría investigar, afirmando incluso que su aspecto físico era similar al del Zodiaco, además de mencionar que su rostro se parecía al retrato hablado, y a partir de aquí comenzaron a investigarlo. Algo que resaltó de inmediato fueron las publicaciones de Gaikowski en el diario Good Times, pues parecía tener cierta relación con las cartas que enviaba el Zodiaco, cosa extraña, pues parecía que él se adelantaba a los hechos antes de que fueran publicadas las cartas del mismo en el diario de San Francisco. Se dieron cuenta que las impresiones de botas estilo militar Wing Walker encontradas en el lugar de investigación del lago Berryessa eran las mismas que llegó a utilizar Gaikowski, además de tener la misma medida del pie, 10.5 metros. Algo que se destacó también fue que debido a sus conocimientos como médico, posiblemente fue él quien arrancó la pieza rectangular de la camisa del taxista Paul Stein en presidio, debido a que esta era una práctica común enseñada al personal médico en el campo, especialmente durante tiempos de guerra, donde los vendajes y torniquetes eran escasos y había que ingeniar la manera para atender a los soldados con urgencia. También se mencionó que estuvo presente en el funeral de Paul Stein, debido a que Richard lo conocía, por lo cual impulsa la teoría de que ese día había dos personas en el taxi, uno enfrente y otro atrás. Esa es la razón de que lo pudieran someter con facilidad, aunque esto aún no se ha probado. Luego de interrogar a más personas, a la policía le llamó la atención el hecho de que a Richard le gustara coleccionar y hacer botones, por lo que de momento encajaba en una de las cartas del Zodiaco donde pedía usaran sus botones. En años posteriores, Nancy Slover declaró que la voz de Richard Gaikowski era lo más cercano que había escuchado a la voz que recordaba de la llamada telefónica del 5 de julio de 1969 en el caso de Darlene Ferrin y Michael McGeough en Blue Rock Spring, aunque algo extraño fue que cuando Gaikowski fue internado en un manicomio, el Zodiaco dejó de escribir las cartas durante casi 3 años. A pesar de tener toda esa información, no hubo nada concluyente o algún indicio que indicara que realmente él era el Zodiaco. Por otro lado, al interrogar a sus amigos, dijeron que Richard estaba en Albany, Nueva York, durante la época del Zodiaco, por lo cual era imposible que hubiese cometido los asesinatos. Después de la investigación, la policía lo descartó del caso, ya que mencionaron que no había muchas pruebas en su contra, por lo que nunca le realizaron una prueba de huellas, afirmando que no había razones suficientes para incriminarlo. Finalmente, Richard Gaikowski murió de cáncer de pulmón en el Centro de Administración de Veteranos de San Francisco en 2004 a los 68 años. Dentro de los años 2000, una persona llamada Denise Kaufman declaró que su padrastro, Jack Terrence, era el Zodiaco. Sus razones eran porque su escritura se parecía a la del asesino, además de argumentar que él le había confesado ser el asesino del Zodiaco. Y para hacerlo más creíble,
tenía en sus manos esa confesión grabada. Finalmente mencionó que entre las posesiones de su padrastro había hallado un disfraz idéntico al original. El problema de esto es que esa confesión pudo haber sido un engaño planificado, y en cuanto al disfraz, pudo ser fabricado por cualquier persona, añadiendo que el ADN de Terrence no coincidía con el del verdadero asesino. Hubo demasiadas personas presentadas como probables responsables, unas más destacables que otras. Dentro de ellos, podemos mencionar a Marvin Bernal, quien se encargaba de proyectar películas en una sala de cine. Un periodista obsesionado con el caso vio en una ocasión la marca del zodiaco en los rollos de las películas de Marvin, razón suficiente para que lo tomaran como sospechoso, aunque nunca se le pudo demostrar nada, ni siquiera vincularlo con el caso. También otra persona resaltable fue Lawrence Kane. Esto surgió luego de que la hermana de Darlene Ferrin mencionó que se parecía físicamente a la descripción del zodiaco y que había seguido a su hermana durante meses antes del hecho. El único inconveniente es que Lawrence tenía un problema cerebral y era muy poco probable que conociera de mensajes cifrados. Y aunque lo llegaron a investigar, se percataron de que él nunca había estado en esos lugares. Incluso se le llegó a vincular el caso del zodiaco a un miembro de los seguidores de Charles Manson. Se trataba de Bruce Davis, quien en la década de los 60 se encontraba en el área de San Francisco. Luego de cotejar su caligrafía con la del zodiaco, se percataron que eran muy distintas, además de que no se parecía al retrato hablado. A finales de 2003, el caso tuvo un impactante descubrimiento, ya que las huellas de la famosa carta del zodiaco no coincidían con las huellas de Arthur Lake Allen. El Departamento de Policía de San Francisco declaró la investigación inactiva en abril de 2004, pero reabrió el caso en marzo de 2007. Posteriormente, luego de dar a conocer el caso de Dennis Rader, quien era conocido como BTK, un caso del que ya he hablado con anterioridad, los investigadores pensaron que él y el zodiaco eran la misma persona, pues afirmaban que Dennis Rader había cometido los crímenes como zodiaco durante su estancia en California en los años 60 y más tarde, al instalarse en Kansas, actuó como BTK. Algunas de las cosas que destacan a BTK con el zodiaco es que utilizaron una frase con dos de sus víctimas, las cuales sobrevivieron. Zodiaco dijo: "Soy un convicto de Montana y necesito tus llaves y tu billetera para ir a México". Dennis Rader, como BTK, mencionó: "Soy un hombre buscado en California y necesito tus llaves y tu billetera". Ambos gustaban de enviar cartas a la policía, pues les gustaba llamar la atención y en cierta manera gustaban del protagonismo. Tanto el zodiaco como BTK tenían un símbolo para destacar sus crímenes. Incluso los dos en su momento realizaron una llamada desde una cabina telefónica para informar del crimen. La similitud de estos dos es mucha. Tanto BTK como el zodiaco querían ver su nombre en el periódico para llamar la atención a nivel nacional. Cuando se hizo una comparación de sus cartas, los investigadores se encontraron algunas similitudes en la caligrafía. Hasta este punto se podría pensar que es el mismo asesino, pero recuerda, en las investigaciones no existe lo obvio. Por un lado, el modus operandi es completamente diferente, pues no guardan ninguna relación. Ambos hechos tienen contextos y fines diferentes. Por lo general es muy difícil que un asesino cambie de modus operandi, puesto que una vez que se ha salido con la suya, lo perfeccionan hasta el grado de ser más cautelosos y difíciles de encontrar. Otra cosa que descartaría a BTK del zodiaco es que simplemente Dennis Rader es un asesino confeso que gustaba del protagonismo, y si él hubiera sido el zodiaco, no tendría problema alguno en confesarlo, pues le gustaba llamar la atención, además de disfrutar eufóricamente el relato de sus hechos. Además, debemos agregar que el retrato hablado tampoco coincide con él.
sus rasgos no son muy parecidos y el usar lentes no lo hace idéntico. Si Dennis Rader hubiera sido el Zodíaco, hubiera disfrutado tanto el interrogatorio que hoy en día tendría una gloria por ser uno de los criminales más inteligentes en el mundo. Y así como muchos de ellos, han surgido bastantes personas que afirman que algún familiar de ellos era el Zodíaco. Por mencionar algunos, Deborah Pérez, quien afirmó luego de la película Zodiac que su padre, Guy Ward Henderson, era el Zodíaco. Y el más reciente, del año 2014, es Earl Van Best Jr., que sacó un libro titulado Mi padre es el asesino del Zodíaco, donde prácticamente explica que descubrió quién era su padre realmente, además haciendo énfasis a que era idéntico al retrato hablado. Aunque como lo mencioné líneas atrás, si no se tiene una prueba concluyente, lo demás suele ser solo hipótesis. Podríamos afirmar incluso que el asesino del Zodíaco no solo fue una persona, sino dos. Si nos fijamos detalladamente en el modus operandi del Zodíaco, en los primeros dos crímenes hay mucha similitud. Actuaba de noche, atacó a una pareja en su auto, la misma zona de los crímenes, a una distancia considerable. La secuencia de los hechos fue similar. En los siguientes dos asesinatos ocurrieron cosas muy diferentes. Esta vez atacó en el atardecer, dejó su auto a cierta distancia, se escondió entre los matorrales y llevaba una túnica de verdugo. En esta ocasión atacó con un cuchillo y dejó su símbolo del Zodíaco en el cuerpo de la víctima y en la puerta del vehículo de Brian. La llamada desde la cabina telefónica fue parecida a la del caso de Darlene Ferrin y Michael McGeough, agregando también que la siguiente víctima no era una pareja, sino un taxista. Nuevamente el modus operandi es completamente diferente. Esta vez se llevó parte de la camisa de Paul Stine, cosa que no hizo con sus anteriores víctimas. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí existe imitación. En cuanto las cartas salieron en los diarios de San Francisco, muchas personas se sintieron atraídas con el caso. Se le catalogó al Zodíaco como un sujeto inteligente y algunos comenzaron a imitarlo. Incluso algunas cartas enviadas después no concuerdan en cuanto a la caligrafía. Hubo gran cantidad de sujetos que querían tener la vanagloria de ser el asesino del Zodíaco, y cualquier persona podía practicar la escritura, incluso aprender a su manera el mensaje encriptado y crear uno nuevo. En cuanto a las descripciones del perfil, podemos encontrar cerca de 2,000 o 3,000 personas que encajen en él. Bastaba con tener la complexión, colocarte lentes y raparte de la misma forma del retrato hablado. Aquí la pregunta de este caso es, ¿por qué dejó de actuar el Zodíaco? En los perfiles criminales, nadie que comete un crimen y se sale con la suya lo deja de hacer, sino todo lo contrario, intenta nuevamente para tratar de perfeccionarlo. Si lo que quería era darse a conocer, ¿por qué de la nada desapareció? Muy difícilmente alguien con instinto asesino se detiene. Y más aún, si tenía necesidad de atención, podría asegurarte que hubiera una lista de más víctimas con el mismo modus operandi. Pues para los criminales, ese es su sello, es su huella dentro de la historia criminal. En cuanto al nombre del asesino del Zodíaco, ¿por qué se le llamó así? Y la respuesta es simple. En las cartas enviadas a los diarios, él mismo se autodenominó así. De estar vivo el Zodíaco, tendría entre 77 y 81 años. En la actualidad, no se han encontrado nuevas pistas y el criptograma inicial del caso ha sido descifrado sin arrojar ninguna pista. Desde mi punto de vista, el caso del Zodíaco es un caso de imitación. No existe como tal una secta o un solo asesino. No olvides suscribirte al canal. Espero que estés pasando un agradable día. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.